Un cordial saludo en esta mañana para todos aquellos que están conectados con nosotros en esta hora. Nos disponemos ya para poder recibir esa palabra de parte de Dios que nos va a bendecir, que nos va a alimentar. Yo quisiera invitarles para que buscaran allí en sus Biblias, en el libro de Romanos, en el capítulo 6, vamos a leer la palabra del Señor desde el versículo 16 al versículo 18. Romanos capítulo 6, del 16 al 18, y voy a dar lectura. Dice así: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina o enseñanza a la cual fuisteis entregados. Y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Quisiera tener una palabra de oración junto a ustedes. Vamos a pedir la dirección de Dios en esta mañana. Cierren sus ojos, por favor, junto conmigo, Padre. Hoy te damos gracias, te bendecimos por poder encontrarnos una vez más en este día. Gracias porque al ver tu palabra, al leerla, al escudriñarla, tú tienes respuestas para nuestras vidas. Hoy, Señor, trae la revelación de tu palabra. Sabemos, Señor, que nuestra alma lo necesita. Es nuestro alimento para poder recibir vida en plenitud. Oro, Señor, que bendigas los hogares y cada persona que hoy está conectada a esta transmisión. Hoy te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir con ustedes el tema liberados por la verdad. Liberados por la verdad. Cuando escuchamos la palabra esclavos, es algo que no le suena bien al oído de nadie. A nadie le gusta el término esclavo. Hoy la esclavitud ha sido abolida casi en la mayoría de los países, y cuando se sabe de que en algún lugar se ha levantado nuevamente algún nivel de esclavitud, tanto las naciones como Naciones Unidas van en contra de lo que pueda llamarse esclavitud donde quiera que sea y cual sea su razón o su causa. ¿Por qué esta palabra es tan temeraria? La palabra esclavitud, porque esclavo significa alguien que está gobernado impositivamente u obligadamente, alguien que no puede elegir por sí mismo lo que debe hacer, o por su propia voluntad, no lo puede hacer. También ser esclavo significa alguien que está subyugado, bajo un yugo de sometimiento. Hay dos características que tiene un esclavo. Un esclavo, en primer lugar, está para servir a los intereses de su amo, a los intereses de su dueño, podemos decirlo así. O sea, un esclavo no tiene opciones, solamente sirve y obedece. Pero en segundo lugar, también un esclavo tiene una característica, que no se puede liberar por sí mismo. Ningún esclavo puede decir, no soy más esclavo, porque tiene una pertenencia. Y si él se rebela contra esa pertenencia, probablemente perderá la vida. Por eso que es tan terrible la esclavitud. Si a ti te preguntaran o nos preguntaran, ¿te gustaría ser esclavo de alguien? ¿Te gustaría ser esclavo de algo? Tal vez tú dirías enérgicamente, no, yo no acepto ser esclavo de nada ni de nadie. Fue lo que los judíos le dijeron a Jesús: nosotros no somos esclavos de nada ni de nadie. Tenemos a un padre que es Abraham. Y el Señor les reveló que ellos sí tenían una esclavitud y se las enrostró en su cara y comenzó a hablarles acerca de qué nivel de esclavitud ellos tenían, y de eso es lo que vamos a estar compartiendo en esta mañana. O sea, la esclavitud actualmente también es una realidad. Quizás no como el esclavo que está haciendo producto ahí de látigos sobre su cuerpo para que trabaje, sino que esta realidad es algo con lo que cotidianamente estamos familiarizados en la vida humana. No nos damos cuenta de qué niveles de esclavitud manejamos y vivimos. Y que aunque no nos guste,
tenemos que conocer y entender, pero también reconocer esta gran realidad. Y por supuesto que esto se manifiesta a todos los niveles, en nivel colectivo y en también en el nivel de lo personal. Diversos grados de esclavitud que muchas veces no nos damos cuenta a lo que estamos sometidos. Todo esto se remonta obviamente al inicio de la creación, a lo que pasó allá hace tantos años en el huerto del Edén. Y necesitamos realmente ir a ese momento, necesitamos comprender qué fue lo que sucedió desde el inicio. Cuando nuestros padres, Adán y Eva, aceptaron la idea engañosa del rebelde, del desobediente Satanás, que era un querubín caído, era un gran ángel, una gran potestad que Dios había creado, que se rebeló contra Dios. Y cuando ellos tomaron y recibieron, aceptaron la idea del enemigo, se hicieron esclavos tanto de Satanás y nos convertimos en esclavos también del pecado que fue la consecuencia de la desobediencia inicial. Este texto que estamos leyendo en Romanos capítulo 6, versículo 16, dice lo siguiente: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, eres esclavo de aquel a quien obedeces, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? O sea, somos esclavos de aquello o de aquella persona a la cual le obedecemos. Allí somos esclavos. O sea, si obedecemos al pecado, somos esclavos del pecado. Si obedecemos a Dios y a su voluntad, seremos esclavos del Señor. Pero una esclavitud que no es igual que esa esclavitud por sometimiento obligatorio que el pecado y Satanás hacen sobre nuestras vidas. O sea, sin buscarlo, nosotros sin desearlo, todos nos hemos convertido en esclavos por la herencia que llevamos desde el huerto del Edén, porque a través del código genético del ADN de nuestra sangre, corre por nuestras venas la sangre también de nuestros padres, de Adán y Eva. Para algunos esto no es una realidad, pero bíblicamente, y Dios sí, nos da entendimiento de que todos tenemos una fuente inicial de vida, que es la que nos transmitieron nuestros padres Adán y Eva. Entonces, Adán y Eva fueron engañados en el huerto del Edén. ¿Quién los engañó? El padre de la mentira. Así se le llama a Satanás. El padre de la mentira. Porque él es el impulsor, el inventor, el que llevó la mentira sobre sí y el que hizo también caer en el engaño a nuestros padres desde el comienzo. Entonces, ¿cuál fue la idea que Satanás le vendió al ser humano? Primero, que serían como Dios. Imagínate la idea que Satanás les vende a estos dos seres creados. Serán como Dios, tendrán el conocimiento del bien y del mal. Una gran idea, que fue una gran tentación, que fue una gran codicia que entró en el corazón de Adán y Eva. Por eso que hoy vemos que las personas deambulan entre el bien y el mal. Y uno dice de repente, ¿y esta persona tan buena que era, cómo pudo llegar a cometer este hecho tan vergonzoso? ¿O cómo pudo cometer un crimen tan terrible cuando se veía que era una buena persona, practicaba tanto el bien, pero también potencialmente tenía la posibilidad de actuar con el mal en su vida? Conocer el bien y llegar a experimentar y conocer el mal en grandes niveles. Escuché una noticia hace tiempo atrás donde veíamos un famoso actor de Hollywood que llenaba las pantallas del cine y de la televisión, un hombre bien importante, un cómico, que fue acusado por muchas mujeres como un hombre que permanentemente violaba mujeres. En el tiempo en que él salía por las imágenes de la televisión, esto no se sabía, obviamente, pero se guardaron testimonios por los años de todo lo que este hombre, que aparentemente era tan buen actor y hacía tan buenas cosas, estaba cometiendo contra mujeres en los Estados Unidos. Fue a la corte, lo llevaron detenido, está pagando con una cárcel muy larga ya a sus años, ya está quizás en la última década de su vida, porque es un anciano,
Pero allí está el bien y el mal. Una persona puede hacer el bien, pero también, si no es libre, estará también cometiendo males y cometiendo pecados quizás muy graves en su vida. Nuestros padres entonces, cuando cayeron en esta tentación y fueron vencidos, no fue porque Satanás los quiso esclavizar a la fuerza. Nunca fue a la fuerza. Ellos lo hicieron de su propia elección, de su propio deseo, decidieron ir contra la voluntad de Dios por la codicia, porque vieron que era deleitoso, wow, ser igual a Dios, tener el nivel que Dios tiene, les pareció increíble. Realmente de creación de Dios quisieron llegar a ser como su creador. Entonces, esto los convirtió en esclavos del engaño. Y la advertencia de Dios había sido bien clara. Dios nunca les escondió lo que ellos debían hacer y lo que no debían hacer. Dijo, del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal no comerán, porque el día que del coman ustedes van a morir, como dice la Biblia también en el libro de Génesis. Dios nunca les dijo a nuestros primeros padres, voy a llamarle así, a Adán y Eva, nunca les dijo, no oigan a Satanás cuando él les quiera hablar, no lo escuchen. No, ellos ni siquiera, yo creo, no tenían ni noción, ni sabían de la existencia de un tal Satanás. Dios no tuvo que decirles, no lo escuchen a él, solamente quédense con lo que yo les dije. Simplemente Dios esperaba que nuestros padres fueran obedientes y no traspasara la línea de límite que Él les había establecido para que no viniese muerte espiritual y separación entre Dios y nosotros, porque había un límite. Entonces, ¿qué es lo que sucede con esto? Adán y Eva recién recibiendo la instrucción de qué es lo que debían y qué no debían hacer. Ellos, a la primera opinión diferente que escucharon, creyeron y fueron desarraigados y cayeron. A la primera opinión diferente, Satanás les dijo, no es verdad, ustedes no morirán. O sea, diciendo lo que Dios les dijo no es real. Porque Satanás es así. ¿Eso te dijeron? ¿Eso te predican en las iglesias? ¿Eso dicen que hay un cielo, que hay un infierno? No, eso no es verdad. Eso es para amedrentar a la gente, me dijo un señor un día. Ustedes enseñan del cielo y del infierno para amedrentar a la gente, para que la gente ande recta y se porte bien. Pero no es así. Esto es una gran realidad. Satanás siempre va a mentir respecto a lo que Dios ha dicho. Entonces, ¿cómo a la primera opinión que escuchó Adán y Eva dijeron, sí, vamos a hacer como se nos está diciendo? Le dice también Satanás, tendrán acceso al bien y al mal. Pero Satanás tenía algo entre cejas. ¿Qué es lo que él pretendía? Él sabía que si nuestros padres desobedecían, él los iba a esclavizar. Iban a ser esclavos del mal deseo, esclavos de la mala intención, esclavos de los deseos incorrectos, que son los que nos adjudicamos por causa de la desobediencia de nuestros padres en el huerto del Edén. Entonces nos damos cuenta ahí que escuchar a una serpiente que está hablando con ellos allí, porque esa fue la forma de animal que asumió Satanás, es bien diferente que haber estado oyendo la voz de su creador. No es lo mismo escuchar a una serpiente que escuchar la voz de tu creador. Pero ellos la oyeron. Y con esto nos tenemos que hacer algunas conjeturas, algunas preguntas. Porque hay personas que, habiendo escuchado el buen consejo, una buena dirección de sus padres que les han enseñado lo correcto. Porque hay personas que habiendo oído la dirección de un líder que los quiere bendecir, que los quiere ayudar, de un pastor, de una iglesia, que les están enseñando el buen consejo, ¿por qué a la primera opinión diferente de alguien salen creyendo y haciendo lo que esas voces les dicen, habiendo recibido el buen consejo? En Apocalipsis capítulo 3, en el versículo 11, quiero leer este texto, dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. O sea,
lo que has recibido, lo que estás disfrutando, aquello que se te ha enseñado, aquello que has recibido en tu vida o a lo largo de tu vida, que nadie te lo robe, que nadie te haga creer otra cosa, que nadie te saque de la opinión y de la enseñanza que estás recibiendo y que has recibido. Todos los que estamos caminando con Dios estamos permanentemente recibiendo las enseñanzas, los consejos correctos de parte de Dios. Por eso dice que ninguno tome tu corona, o sea, que no sean personas, que no sean otras voces las que roben, las que usurpen la bendición que tú estás alcanzando. Si quizás estás iniciando tu vida de fe con el Señor, que no vengan voces extrañas de gente que no sabe nada, de gente que ni conoce la Biblia y que se ponen a criticar lo que tú estás viviendo, se ponen a criticar lo que la iglesia te está enseñando, pero no escuches esas voces porque te pueden sacar del propósito y te pueden sacar del plan que Dios tiene contigo. Por eso que debemos ser muy cuidadosos. Adán y Eva no fueron cuidadosos en el huerto del Edén y se convirtieron en viles esclavos del pecado con esas intenciones que siempre tendían a lo incorrecto. Entonces, para poder ser libres no es algo sencillo. Para ningún esclavo es algo sencillo ser libre. No es algo simple. O sea, no depende de nosotros, los que hemos vivido o alcanzado algún nivel de esclavitud en nuestra vida, el que podamos hacernos libres. O sea, tiene que haber, si estamos hablando en la alegoría o en el ejemplo de un esclavo, tiene que existir alguien que te ame, alguien que esté muy interesado y que tenga amor y compasión por ti para que te adquiera. Porque un esclavo pasa de un amo a otro porque otro amo viene y lo adquiere y paga un precio por él. Porque así es la vida de un esclavo. El esclavo tiene que ser adquirido por otro. Y eso fue lo que hizo Jesús por cada uno de nosotros. Jesús, cuando muere en la cruz del Calvario, está pagando un alto precio. El precio de derramar su vida y su sangre, alto precio, porque es la vida del Hijo de Dios, no es un ser humano cualquiera, es Dios que se hizo hombre. Y con eso entonces pagó con su vida con el fin de liberarnos, con el fin de sacarnos de un estado de esclavitud. Quiero leer también 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18, que dice lo siguiente. Sabiendo que fuisteis rescatados, dice, de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, no fuiste comprado con eso, con valor humano, sino con la sangre preciosa de Cristo. Este texto es algo muy poderoso, porque primero nos habla de un rescate, la necesidad de un rescate ¿de qué? De una vana manera de vivir, de una vida degradada, de una vida que no es lo que Dios quiere para nosotros. Y cuando vivimos una vida que no es la que Dios quiere, obviamente que lo pasamos mal. Nadie la pasa bien haciendo la vida que a Dios le desagrada. Estamos fuera del propósito así, estamos fuera del plan de Dios. Entonces, aunque éramos esclavos, aunque no podíamos liberarnos por nosotros mismos, a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario y lo hemos obedecido, por eso ese texto que leíamos en Romanos dice, y ustedes obedecieron a la enseñanza de lo que Cristo hizo por vosotros, a esta doctrina. La obedecimos, nos arrepentimos, porque la primera señal de la obediencia es el arrepentimiento. Cuando decimos, Señor, perdóname por todos los pecados que yo he cometido, estamos dando la primera señal de obediencia delante de los ojos de Dios. Y ahí entonces le pedimos perdón, y ahí los pecados son quitados, y ahí somos completamente liberados. Ya no está la permanencia del pecado sobre nosotros. Entonces ocurren dos cosas. Primero, eres libre de todo pecado. Y en segundo lugar, ya no eres un siervo de ese pecado. El pecado se va y la servidumbre también se va. ¿Comprende? Ese es el propósito de Dios. Se va el pecado y la servidumbre también se va y la esclavitud se va,
porque ya no tenemos ni un pecado del cual ser esclavos. Ya nada nos controla. Qué tremendo es esto. Recordemos que para nosotros ser liberados los latinoamericanos del yugo de la colonia española, en todos los países de Latinoamérica que se pusieron de acuerdo para poder liberarse de ese yugo español, se tuvieron que levantar fuerzas militares en Chile, en Argentina, Uruguay, Colombia, en muchas naciones, para poder liberarse de ese yugo español. Y se tuvieron que levantar ejércitos para poder combatir esa subyugación. Y de esa manera entonces las fuerzas realistas pudieron ser expulsadas de todo nuestro cono sur. Y a ellos, a estos grandes hombres líderes de esa época se les llamó los libertadores de América. De ahí viene lo de la Copa Libertadores de América, por si no lo sabías. Donde está O'Higgins, San Martín, Bolívar y tantos otros más que fueron los gestores de la liberación, entre comillas, los que liberaron América del yugo español. Bueno, es algo muy parecido a lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Lucas 11, 21 y 22 dice lo siguiente: cuando el hombre fuerte, armado, guarda su palacio, en paz está lo que posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y lo vence, dice, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Esta es una enseñanza alegórica que Jesús entregó acerca de la libertad que Él vino a darnos. No está hablando de un hombre específicamente, está hablando de un hombre fuerte armado. Y este hombre fuerte armado, que está aquí en Lucas, representa a Satanás, que está en el control de la vida de la humanidad por causa de que hemos quedado como servidores del pecado. ¿Y cuáles son las armas que Satanás maneja? En primer lugar, una gran arma que él tiene a su favor es el engaño del pecado. Por eso controla a la humanidad. También la enfermedad, que es un mal por el cual controla la vida humana y puede llevar al deceso de las personas. Las maldiciones generacionales por causa de los pecados que cometieron nuestros antepasados. Entonces va pasando el mal de generación a generación. Esas son las armas que posee el enemigo. La muerte también es una gran arma que Satanás ocupa para poder controlar y subyugar la vida del hombre. A él se le llama el emperador de los muertos en el libro de Hebreos. Entonces, todos estos poderes, estos 4 poderes satánicos, podemos decir, Jesús los destruyó, los aniquiló completamente en la cruz del Calvario para bendición de tu vida y para bendición de mi vida. Y dice que viene otro más fuerte que este hombre fuerte armado. Cuando viene otro más fuerte que él, dice, lo vence. Y este representa a Jesús. Porque Jesús es más fuerte que el enemigo de nuestras almas. Jesús venía, a pesar de ser un ser humano, Satanás no es un ser humano. Jesús se convierte en un ser humano para representarnos fielmente y completamente y dar su vida porque era necesario sangre humana. Y Jesús era el Hijo de Dios que se convierte en un ser humano que trae una sangre especial, la sangre del que no comete pecados. La sangre de Jesús no estaba manchada por el sello del pecado. Es por eso que cuando Él muere, derrama su sangre, todos los que creen en ese sacrificio se hacen acreedores a ese perdón y a esa libertad. Entonces, por eso que este texto de Lucas dice, lo venció. Lo vence, dice, le quita todas sus armas y también dice, reparte el botín que este hombre fuerte armado tenía a su haber. El botín es la vida humana, el botín son las personas, el botín somos tú y yo, que le pertenecíamos. Y allí tenía fuertemente resguardado, dice, su palacio y se sentía seguro, como que nadie iba a penetrar su palacio, nadie iba a arrebatarle las personas que le pertenecían. Entonces, quiero decirte que ha llegado la hora para que tú experimentes tu libertad. Este es el momento para que tú experimentes tu libertad. Tal vez tú decías, yo no tengo ningún tipo de esclavitud. Yo soy libre de todo. Eso no es verdad. Todos hemos nacido y todos hemos traído de alguna manera
el yugo de esclavitud a cosas que no podemos controlar. Hay yugos que no nos podemos sacar de nuestra vida. Hay cosas difíciles que están sobre nosotros y hay pecados que a veces tú no los has podido sacar de tu vida, porque es imposible que un esclavo se libere por sí mismo. Jesús ya vino a hacer esa obra para que tú hoy seas liberado por completo. Yugos de toda índole que para ti han sido muy difíciles de romper porque no se pueden romper por sí mismos. Si quizás estás experimentando algún yugo de religiosidad, de idolatría, de imágenes, este es el momento para ser libre. O tal vez estás preso de las prácticas ocultistas, o eres preso de la pornografía, o de impurezas sexuales, de las cuales nunca te has podido hacer libre. Y podemos a veces justificarnos y decir, pero si todos lo hacen, todos viven lo mismo. No, todos no viven lo mismo. No toda la gente es adúltera, no toda la gente comete fornicación, no toda la gente comete pecados sexuales. No. Por eso que hoy es el momento en que tú puedas ser libre. Si hay temores que están cubriendo tu vida y no te dejan avanzar, hoy es el día para que venzas tus temores, tus miedos. Satanás es experto en traer temores. Además que el temor es un espíritu inmundo. Es una fuerza diabólica que no te deja avanzar. El temor siempre es algo que paraliza la vida humana y no nos deja avanzar y conquistar aquello que deseamos conquistar. O tal vez estés sujeto a algún vicio que no puedes controlar. Escuchábamos a una gran mujer de Colombia que tiene transmisiones abiertas en el internet, que ella estaba dando algunas fórmulas de cómo vencer el cigarrillo y decía que ahora había encontrado un aparato con el cual ella lo aspiraba, que era mejor que otros que habían salido, que estaban dañando la salud, pero ahí sigue el vicio. Necesita echar humo. Es que eso destruye tu vida. No es que le caiga mal a alguien, sino que ese es un vicio, como lo es el alcoholismo, como la drogadicción, de lo cual una persona no puede ser libre cuando quiere. Debe haber una intervención externa y el Señor nos puede hacer libre de todo aquello. Tal vez eres preso de la rabia o del resentimiento, del dolor, y siempre vives enojado por la situación que te pasó en el pasado, preso del resentimiento, del odio, de la venganza. Esta mañana es un momento para que tú experimentes libertad. Jesús vino a vencer los yugos de opresión. Y el adversario es el que está ahí en el control de cada una de estas áreas. Jesús nos vino a ser libres. Y dice que cuando Él nos libera pasamos a ser servidores de la justicia. Quiere decir, servidores de una nueva condición, una nueva calidad de vida. Servidores de una vida que le agrada a Dios. Por eso que estar en una iglesia cristiana, pertenecer a la vida de los creyentes en el Señor, de los cristianos, no es una cosa de pertenecer a una religión. Es producto de una libertad que nace en el corazón cuando Jesús nos hace libres. Entonces, hoy tu libertador está aquí. Jesús es tu libertador. Hoy tú te puedes tomar de su mano. Cree en lo que Él ha hecho por ti. No son enseñanzas las que el Señor te trae en primer lugar, sino lo que primero te regaló fue su propia vida. Él regaló su vida en la cruz. Él murió por ti en primer lugar. Y lo demás es aprender a ser como Él es. Pero primero el yugo debe salir de nuestras vidas. Quiero terminar con un versículo en esta mañana que está en Juan capítulo 8 en el versículo 36. Dice así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dijo Jesús. Así que si el Hijo los libertare, seréis verdaderamente libres. No dice seréis libres, verdaderamente libres, porque a veces nos creemos que estamos libres de todo, pero entendiendo y dándonos cuenta en nuestro interior que aún hay niveles y estados de esclavitud, cosas de las cuales tú no te has podido liberar. Tú conoces tu vida, tú más que nadie te conoces y sabes qué cosas, hay cosas las cuales no puedes manejar.
No puedes terminar, no puedes sacar de ti mismo. Por eso que hoy tu libertador está aquí para ayudarte. Tómate de su mano, recibe el regalo que Él te dio en la cruz del Calvario y todo yugo va a caer. Hoy decreto, los yugos caen, las cadenas se rompen en esta mañana, las cuerdas son rotas, lo que no te dejaba avanzar hoy es roto y quebrantado por el poder de Jesucristo. Quiero invitarte para que puedas orar en esta mañana junto conmigo y puedas hacer una decisión importante en tu vida. Si obedeces al pecado, eres el esclavo del pecado. Pero si obedeces la palabra de Dios y te tomas de lo que Cristo te entregó, serás un servidor, un esclavo de Jesús. Serás un siervo de Dios. Cierra tus ojos, por favor, por un momento. Vamos a orar en esta mañana. Hoy, Padre, yo te bendigo, te doy las gracias por esta palabra poderosa. Porque entendemos, Señor, que allí, en ese sacrificio de cruz, pagaste un alto precio. Con tu vida y con tu sangre, muriendo por nosotros, para liberarnos de toda esclavitud. Gracias, Señor, porque los yugos hoy son quebrantados, son rotos, las cadenas son quebrantadas. Y te pido, Espíritu Santo, de una manera muy especial, para que cada uno de los que está en esta mañana, recibiendo esta transmisión, sientan en su corazón, ahora mismo, sientan que las cadenas se van. Sientan que este es el momento de pasar a otro nivel de vida, a una vida de libertad plena junto a ti, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Interven en cada corazón y que las familias sean liberadas de todo yugo, del yugo de la miseria, del yugo de la pobreza, del yugo del temor y de la incertidumbre. Todos los vicios esta mañana pueden ser, Señor, erradicados de nuestra vida, porque tú nos perdonas y nos lavas. Gracias, Padre. Quiero invitarles para que también puedan repetir esta oración junto conmigo. Si este es el día en que tú dices, los yugos en mi vida hoy se rompen y yo inicio una nueva vida con Jesús. Nunca más seré esclavo de nada. Nunca más me gobernará nada en mi vida. No seré subyugado por poderes y por fuerzas que me mantienen sumido a pecados. Yo te voy a pedir que ores conmigo y repitas esta oración junto conmigo. Di estas palabras al Señor. Cierra tus ojos. Dile, amado Dios, hoy vengo a ti porque necesito un cambio en mi vida. Hoy declaro que tú eres mi libertador, el que moriste en la cruz del Calvario. Tú trajiste libertad para mi vida y lo reconozco. Tú eres el Hijo verdadero de Dios, Jesucristo. Y por ese sacrificio que hiciste en la cruz, me diste libertad. Hoy recibo mi libertad. Renuncio a todo yugo de esclavitud. Renuncio a los yugos diabólicos. Renuncio a toda fuerza de oscuridad que ha gobernado mi vida. Y en esta mañana me rindo a ti. Te entrego mi corazón y comienzo una nueva vida contigo. Hoy me declaro un hijo de Dios, vencedor, porque el libertador ha venido a mi vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Qué bendición compartir este día juntos a través de la palabra. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes.